Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, que me encanta veros ahí detrás de la pantalla. Y hoy, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, nos acompaña por tercera vez en el canal un invitado muy especial, Jorge Becerra Arroyo. Jorge, bienvenido al canal, compañero. Muy buenas, muchas gracias de nuevo por la invitación y como siempre es un placer poder estar aquí y divulgar criminológicamente un tema tan interesante como son en este caso los asesinos en serie y concretamente a Jeffrey Dahmer. Jorge, agradecerte a ti que te pases por tercera vez al canal, decir que Jorge es estudiante de criminología de la Universidad de Alicante. La verdad es que yo me cansaré de decirlo, pero cuando lo escuchéis, si es la primera vez que lo escucháis, vais a ver cómo es uno de los futuros de este país en la materia. Así que yo con muchas ganas de escucharte, sobre todo para hablar de esta serie tan rocambolesca, ¿no? Tan sangrante y sobre todo basada en hechos reales. Lógicamente se acoplará más o menos, todos sabemos cómo son las películas, todos sabemos cómo en ciertos aspectos a lo mejor se exagera o no, pero basada en hechos reales, que es lo importante de este caso. Vamos a analizar una serie basada en hechos reales. Y Jorge, a mí me gustaría que empezaras con ese análisis criminológico de Jeff Dahmer, ¿no? Jeffrey Dahmer. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo quieres empezar? Bueno, creo que es responsable por nuestra parte empezar propiamente en decir que el objetivo de los streams que tratan de asesinos en serie es el respeto propiamente a las víctimas, que son aquellas que han sufrido pues bueno, propiamente la presencia de alguien con un perfil como el de Dahmer y el objetivo de divulgar criminológicamente. Comenzando con propiamente las características criminógenas de Dahmer, estamos ante un perfil criminológico bastante curioso porque tiene un desarrollo desde propiamente el nacimiento, porque sabemos que la madre tomaba cierta medicación que actualmente no la podrían tomar embarazada. Es más, hay teorías criminológicas que mencionan postulados biologicistas de la personalidad y hacen referencia a que las condiciones de la biología del ser humano es condicionante para cometer delitos. Yo no soy muy biologicista en criminología, pero es un dato a tener en cuenta propiamente de la infancia, aunque Jeffrey Dahmer menciona que tiene una infancia feliz, vemos muchos factores de riesgo continuados, como una ausencia propiamente de afecto, no tiene un desarrollo con esos agentes de socialización primaria, como son los padres, no tiene un cariño, todo eso son huellas mentales que se van a ver en un futuro. Además, desarrolla un cuadro psicopatológico bastante curioso, como condicionado por la esplagnofilia, como mencionaremos con posterioridad, que es ese gusto unido al sadismo por la excitación sexual a través de las vísceras, de los órganos, cómo condiciona también su vida, la unión que hace entre la taxidermia y las relaciones afectivas, ya que, como se puede ver en la serie y propiamente en la realidad, porque está basado en la realidad mismamente, Jeffrey Dahmer hace una unión mental o social entre el afecto que muestra con su padre, que es la única figura de apoyo que ve a lo largo de su desarrollo psicológico, con la taxidermia. Entonces sí es notable esa relación mental psicocriminológica que hace entre la taxidermia como algo que conlleva cariño, afecto y amor, porque es la única cosa que hacía de pequeño y tenía ese afecto o amor, ya que tampoco tenía amigos, tampoco la relación con la madre es totalmente inusual, el padre, a excepción de la taxidermia, era inexistente. Entonces, desde un breve análisis criminológico, vemos cómo se va configurando un perfil compuesto por muchísimos factores de riesgo, desde propiamente el nacimiento con el tema de la medicación que hemos tratado, el desarrollo no afectivo de los agentes de socialización primaria que son los padres, la socialización entre iguales que son entre los amigos, los alumnos del colegio también es inexistente. Y como el desarrollo por un gusto por la taxidermia casi patológico, porque a fin de cuentas va uniendo un cariño hacia los órganos y eso va a tener una evolución en un futuro de que no se contenta con animales y los traspasa a humanos. Además, pues también mencionar cómo su perfil criminológico, compuesto por el modus operandi, la firma, el perfil geográfico, es muy curioso cómo se ve específicamente todas las fases del asesino en serie, Jeffrey Dahmer, que a fin de cuentas es un asesino en serie. ¿Por qué? Porque se ve desde la fase áurea, que la fase áurea de los asesinos en serie es aquella en la que alimenta sus fantasías. Es decir, él se va haciendo una reconstrucción mental de
quiero un prototipo de alguien que no le frustre lo que yo le diga y no se vaya, que por eso, no es que matara por eso, pero era uno de esos factores de riesgo que condicionaban al asesinato. ¿Y cómo quiero conseguir al hombre ideal, pero que sea un esclavo mío y haga lo que yo quiera? Entonces, teniendo ese patrón del iter criminis, teniendo ese patrón de pensamiento, lo va configurando hasta transformarlo en la realidad a través de la fase de pesca, que la fase de pesca de los asesinos en serie es la búsqueda de esos lugares donde puede tener víctimas potenciales. Es más, en la entrevista que hablaremos después con Robert Ressler, el agente del FBI que acuñó el término asesino en serie, menciona que en ese perfil geográfico que vemos en su perfil psicocriminológico, busca zonas donde hay jóvenes, donde hay personas fáciles de abordar por la promiscuidad de la noche, los factores exógenos del delito, como puede ser la poca luminidad de la calle, como puede ser el fácil encuentro que hay en las discotecas. Después vemos la fase de seducción de yo te invito a beber, ¿quieres venirte a mi casa? Te saco fotos. O sea, se ve toda la estructuración de los asesinos en serie hasta el asesinato y luego las parafilias, que Jeffrey Dahmer tiene, como acabo de mencionar con la esplanofilias, tiene un historial parafílico sexual bastante curioso criminológicamente. Y la evolución de su perfil criminológico tampoco es nada del otro mundo en comparación a otros asesinos como Ted Bundy, John Wayne Gacy, porque en la clasificación que hace Robert Ressler de asesinos organizados, desorganizados y mixtos, es totalmente desorganizado. Los cadáveres los tiene en su habitación, tiene fotografías repartidas por todo el piso. Es más, la captura propiamente de Jeffrey Dahmer no fue un hallazgo totalmente difícil, sino que más entrar a su casa y revisar y ver que había un bidón con un cuerpo deshaciéndose, que había órganos en la nevera. Por lo tanto, y probablemente haciendo énfasis en todo lo anterior, la evolución criminológica de Dahmer sí es muy teórica o académica, vemos toda la fase del asesino en serie, la configuración de muchos factores de riesgo, pero no, es un perfil criminológico bastante curioso, porque tampoco es un psicópata catalogado como es el perfil psicopático de narcisismo, ser egocéntrico, manipulación, ni mucho menos. Es más, yo no considero que Jeffrey Dahmer tenga un perfil psicopático. Sí puede tener un trastorno esquizoide de la personalidad o límite, porque él mismo rehúsa de sus sentimientos, le da vergüenza, siente alguna vez de culpa, algo que no se muestra en los psicópatas criminales. También menciona como él mismo no conoce realmente los sentimientos que tiene y su autodisciplina. Es decir, no voy a beber, voy a intentar estar X meses sin tener mi fantasía. No lo consigue, la autodisciplina se rompe, como acabo de mencionar, aparte de que existe un abandono constante de que está solo y demás. Así que tampoco pienso que sea un enfermo mental, pero al mismo Robert Redl le mencionaba que más que prisión necesitaría estar en un centro psiquiátrico junto también con el chico que lo mata en prisión. Y propiamente eso, desde la psicología criminal, es que es muy complicado intentar catalogar perfiles así, como por ejemplo pasa con Edmund Kemper, que es otro asesino en serie, que él mismo mencionaba en una entrevista con Robert Ressler que en el DSM, que es el libro de los manuales de trastornos psicológicos y psiquiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatría, que están catalogados todos los trastornos de personalidad, mental y demás, no existe un apartado para Robert Ressler. Por lo tanto, eso, a forma esquemática, vemos la evolución de los factores de riesgo y la evolución de un perfil criminológico, la presencia psicopatológica de trastornos de sexualidad como la esplasnofilia, esquizoide de personalidad, trastorno límite y además todo lo que son la configuración de la criminología social en contra del afecto, del desarrollo propiamente social, no tiene habilidades sociales. Y es curioso la evolución desde el criminal que se ve claramente por etapas. Pues me ha gustado mucho esa primera parte, ¿no? Esa primera exposición de lo que podemos entender, ¿no? Por la serie, de dar punto de vista criminológico. Y me gustaría comentarte, ¿no? Estoy viendo ya que están haciendo preguntas. Buenas tardes, Blas. Bueno, me ha gustado decir también que la conexión ha ido bien, Jorge, para que estemos todos tranquilos. La conexión es estable y es un gusto poderte escuchar de forma estable. Y te quería preguntar, Jorge, a raíz de lo que comentas, ¿qué aspectos de su personalidad a ti te intriga más de Jeffrey Dahmer? Relacionado con la criminología, lógicamente. ¿Qué aspectos consideras tú que es el más destacable? El más destacable yo marcaría claramente dos. Las soledades de pequeño en edades de desarrollo psicológico que necesita desarrollo afectivo con iguales, una vida propiamente social y esa unión que mencionaba de la interacción social con la taxidermia, cómo a través
de la práctica de la disección de animales crea un cariño, un afecto que no tenía en otros medios a través de los órganos y demás de esos animales. Son dos rasgos muy marcados de su personalidad que condiciona propiamente su comportamiento delictivo, no que los cause, porque en criminología no hay relaciones causales, no es esto causa lo otro, sino un conjunto de factores de riesgo. Pero básicamente y de forma clara, la soledad desde pequeño, la taxidermia y ya propiamente todo lo que ello configura en desarrollos de trastornos sexológicos como la esplasmofilia propiamente. Bueno, pues quién lo iba a decir, ¿no? Porque también yo viendo la serie y viendo algunos resúmenes, algunos vídeos, algunos estudios, yo lógicamente no puedo profundizar tanto como podría hacer tú, ¿no? Yendo a los manuales, yendo... Pero sí que es verdad que me llama también la atención cómo ese abrir a los animales, estudiarlos por dentro, ¿no? Cómo finalmente se convierte esa falta de cariño, todo eso se convierte en la bomba que al final estalla. Pero es que eso de abrir animales, en fin, de jugar con los animales un poco sádicamente, es algo también muy normal entre los niños. Tanto es así que muchos cirujanos y muchos médicos en este sentido, pues lo abordan así, ¿no? Abriendo animales de pequeño, desde ahí donde le cogen el gusto por ser cirujano, ¿no? Es una suma de factores todos juntos ellos que es una bomba, se convirtió en una bomba. Por supuesto, eso no es tanto el mero hecho de la taxidermia, porque los que estudian ciencias médicas y demás sí lo practican, sino todo el conjunto de factores de riesgo que venía detrás. Porque el mero hecho de ser taxidermista no te configura, lógicamente, a desarrollar comportamientos violentos, sino que él asoció a través de la taxidermia lo que era el cariño y el afecto. ¿Por qué? Porque la única figura de autoridad con la que desarrolló un apego fue su padre, y a través de la taxidermia. No es que disfrutara con su padre jugando, no sé, a un deporte, yendo al cine, porque el padre se ve en la serie y en la realidad que era una figura de apego ausente. Es más, el padre no tiene un apego propiamente formalizado a Dahmer, le paga la carrera, le paga sus gastos, pero es un apoyo económico, pero no emocional. Entonces, los procesos mentales de Dahmer asocian la interacción social que tiene la taxidermia con el cariño a su padre, que es cuando le presta más atención. Por lo tanto, no solo el mero hecho de la taxidermia, sino lo que él une a la taxidermia, que es el cariño a su padre, la atención, el aprendizaje que hace de su padre. Y entonces, a través de la taxidermia, entiende que es la única manera de poder tener un cariño, un afecto, una relación. Por lo tanto, utiliza esa taxidermia para conseguir esos objetivos emocionales que no puede conseguir por otros medios. Pues dicho queda ese primer análisis. Y también me gustaría avanzar, ¿no? Porque se vio como Jeffrey Dahmer se fue a vivir, ¿no? A un barrio donde habría mayormente personas afroamericanas y cómo ese camuflarse de alguna forma le sirvió para que cuando era pillado o cuando era detenido, su versión tuviera preeminencia a la de sus víctimas, ¿no? Que también en mayor parte cuando vivía aquí eran personas afroamericanas e incluso una primera vez que fue detenido, incluso se le juzgó y demás, creo que estuvo un año en prisión, si mal no recuerdo, pero no se le aplicó toda la severidad legal que sería deseable para estos crímenes, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras tú ese enmascararse uno mismo dentro de de unos factores que dificultarán tu detención y condena? ¿Cómo podríamos catalogarlo? Bueno, si estuviéramos ante el caso de un psicópata, que no es el caso, sí es verdad que esa manipulación, esa mentira patológica le fuera ayudado. Pero en el caso de Dahmer, estaría mal que lo dijera, pero es como casi suerte, porque da la casualidad que cuando pilla al chico de origen asiático, que lo tiene en la transformación del zombie esclavo sexual que quiere conseguir él, llegan dos policías que tampoco tendrán muchas ganas de trabajar, está mal, lógicamente, que escuchan a una vecina u otra y ven a un chico que no habla bien, que se marea. Pues claro, la primera idea que le vinieron que este chico pues está bajo los efectos etílicos, se ha emborrachado. Claro, que suben al piso y demás, pero mismamente como no pueden sacarle al chico información de qué te pasa porque no podía hablar porque llevaba ácido en el cerebro, la expresión es dura, pero la realidad, pues claro, lo último que pueden pensar los agentes de policía es este chico, un asesino en serie, y tiene en su casa los órganos de X personas, pero no únicamente con Dahmer, sino con Gacy, por ejemplo. John Wayne Gacy, que sale también en la serie, el asesino del payaso Pogo,
tenía en su casa los cadáveres y la policía tardó como un montón de años en poder pillarlo cuando tenía los cadáveres propiamente en su casa y había repetidas desapariciones de personas que iban a su propia casa, es decir, a la propia escena del crimen. También lo que hace Dahmer, que parece curioso, bueno, curioso, a punto de vista criminológico, claramente, es que en los asesinos en serie no existe una única escena del crimen. Es más, en el caso de Dahmer tampoco. Existe una fase del crimen propiamente de captura, que es cuando interacciona con la víctima, en la zona de la promiscuidad, y lo que tú me referías de una zona donde es difícil que te atrapen, porque claro, estás en un bar de ambiente, salen por la noche una pareja, se van los dos a su piso, lo menos que va a pensar y dice, se lo va a cargar. O sea, todos esos factores propiamente geográficos condicionan a que el desarrollo de la conducta criminal de Dahmer propiamente se llegaran a unos niveles bastante peligrosos. Pero tampoco era algo premeditado propiamente por él. Es más, en la entrevista con Robert Redler, él menciona Ressler a Dahmer diciéndole, ¿qué fueras hecho tú si los dos policías fueran indagados más en tu habitación y fueran a entrar al cuarto y demás? Y el propio Jeffrey Dahmer, sin tener nada planificado, le fuera dicho que fuera mencionado cualquier excusa y que si no fuera funcionado, pues lo pillaban. O sea, tampoco es que se planificara unas excusas propiamente para salir del paso, más allá que lo que puede improvisar. Entonces, bastante curioso como más allá que buscar un sitio donde atacar, aprovechó la oportunidad una vez ya viviendo allí. Entonces, una vez viviendo ya allí y sabiendo las condiciones del ambiente, de que hay chicos jóvenes por la noche, me lo puedo llevar a mi casa, hay poca vigilancia policial, etcétera, etcétera, pudo configurarse un comportamiento antisocial criminógeno para poder actuar. Pero es eso, fue más una vez estando allí que planificar el vivir allí. Pues dicho queda, y a mí me parece, por todo lo que estás comentando, de que era un asesino en serie que no era muy cuidadoso, ¿no? A mí, a ojos de una persona no entendida, me parece que es más que se dejaba llevar por sus pasiones y lo que viniera, pues lo sacaríamos adelante con los cadáveres, como los tenía todo amontonado, ¿no? Yo creo que era que no... A ver, una persona pasional, lógicamente, que cometía crímenes, que no atroces, horrendos, pero que no era después como una persona minuciosa, meticulosa, en no dejar rastro, en pasional, simplemente se desbocaba y eso traía lo que traía, lógicamente. Pero lo veo más así, ¿no? Como tú bien has dicho de la entrevista, que lo catalogaban como que no era meticuloso, como que no era descuidado a la hora de quitar las pruebas y todo, ¿no? Me da esa sensación. Totalmente, porque es más, él propiamente lo decía, que sí tenían la planificación de cometer un delito, pero lo que viniera después, pues ahí viene. Es el interés de decir, no es un asesino propiamente organizado porque no lo es, pero tampoco un enfermo, porque sí tiene una planificación y desarrolla un modus operandi, que son los actos preparatorios propiamente antes del delito, de ir a un sitio, entablar relación con alguno, hablarle, invitarle a algo, traérselo a su casa con la excusa de la fotografía. Por lo tanto, había cierta planificación, pero en la etapa propiamente mental o psicológica de la comisión propiamente del delito, sí es verdad que existe una impulsividad y un bajo autocontrol terrible, pero luego volvía otra vez a la racionalización. Pero claro, en ese proceso criminológico no es inimputable, porque realmente existe una planificación, sabe que va a cometer un delito. Él mismo se podía frenar antes de cometer el delito y continúa con ello. Por lo tanto, es eso. Creo que el fallo de la organización o desorganización de Jeffrey Dahmer radica en ese impulso propiamente sexual que lo condiciona la esplenofilia de necesito ver los órganos y demás, y aquí mismo en mi casa actúo frente a los cuerpos para guardarlo y no sentirme solo, que es lo que unía antes ese afecto de la taxidermia, la esplenofilia, el desarrollo de ese trastorno de sexualidad, de tener los órganos consigo, para no sentirse solo, porque era la única manera que había aprendido propiamente de estar con alguien, que es uno de los factores de riesgo que mencionaba. Por lo tanto, es eso. No creo que él mismo quisiera deshacerse propiamente de los cuerpos porque perdería el fundamento que él motivaba, esa motivación criminógena a matar. Claro, si mata, que era por eso el patrón serial de comportamiento, de decir, yo quiero tener a alguien conmigo y si esa persona me dice que no, la única manera de tenerlo conmigo en contra de su voluntad es matándolo. Pero claro, si lo mato y estoy con esa persona X tiempo, por los fenómenos cadavéricos se me va a terminar de pudrir. O sea, el cuerpo entra en putrefacción. ¿Qué hago? ¿Volver a matar? Bueno, pero es que va a llegar a un punto en que mato y no tengo dónde hacer con los cuerpos. Pues congelo ciertos órganos
que a mí me van a citar sexualmente, la mente criminal de Dahmer, y no me van a hacer sentirme solo. Por lo tanto, era eso. Él mismo buscaba tener los cuerpos porque era parte del fundamento de la motivación criminal del delito que cometía. Pues me parece muy interesante y aquí Espero saltamos. haber respondido más o menos. Bueno, desde luego que sí, y eso me parece muy interesante porque estamos viendo como ese quedarse con los cuerpos, con los órganos, no se hace tanto como para obtener un trofeo con el que van a gloriarse uno mismo, sino por cariño, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que eso, no sé si eso es normal, no es normal, ¿qué nos puedes decir? Bueno, sí es verdad que en general el perfil criminológico de Dahmer no es normal en los asesinos en serie. Lo que sí es algo muy común en los asesinos en serie, como has mencionado ahora mismo, es la obtención de trofeos, una gratificación psicológica que le hace decir, he tenido una buena obra. Que luego los asesinos entran en un asesino en serie, entran en fases depresivas de decir, lo podía haber hecho mejor y por eso continúan. Pero en el caso de Dahmer, no tanto sentirse orgulloso del hecho delictivo, sino como es algo que le llena el mero hecho de tener eso consigo mismo. Es más, en la serie hay una escena en la que se ve que entra como una crisis de ansiedad propiamente de soledad, que podría explicarse a través de la psicopatología, de los trastornos esquizotípicos, límites, de estar ansioso por estar solo, no tener amigos, que propiamente coge una bolsa de sangre y se la bebe literalmente, para tener esa energía, esa esencia consigo mismo. Es más, en la entrevista con Robert Ressler le pregunta a Dahmer que los cráneos, por qué los guarda? ¿Por qué los tiene consigo? Y él menciona que los tiene por la esencia de la persona, que él cree que si los cráneos están en su habitación y demás, la esencia de la persona, de la víctima, está con él y por ende no se siente solo. Bueno, pues desde luego que normal, aunque sea dentro de los criminales, no lo era, no lo era. No, Y no, no, bueno, no. también me gustaría que tú nos valoraras el tema del alcohol, de los tranquilizantes que tomaba y demás, porque algunas veces en la serie se plantean como que el alcohol ayudaba a un poco a contener esos deseos, pero después por otra parte también nos habla en la serie de que para cometer esos delitos bebía, ¿no? Entonces me parece cuanto menos intrigante, ¿no? Como un mismo factor, el alcohol ayuda, pero a la vez no. ¿Qué puedes decirnos del alcohol en Danner? Bueno, conociendo el perfil psicológico o psicocriminológico de Dahmer, es una persona demasiado introvertida. Es decir, él no tiene un desarrollo propiamente social de poder interactuar con otros y demás. Entonces, la función que hace el alcohol, a mi opinión y a mi óptica, en los delitos de Dahmer es dos: es social relacional y de energía y de euforia. Social, ¿por qué? Porque era la manera de interactuar con sus víctimas. A fin de cuentas, la escena del crimen primaria eran las discotecas y las zonas de ocio. Por lo tanto, el alcohol era como un método de intentarse relacionar. Pero luego, el alcoholismo que venía de Dahmer, antes de cometer el delito, pues propiamente cuando estaban en el piso, y después, era como intentar tener esa energía o esa extroversión que naturalmente no tenía para tener el valor, entre comillas, de poder matarlo y demás, y poder tener ese comportamiento violento elevado. Es más, unas respuestas psicomotoras del alcohol, propiamente motriz, es la violencia y la agresión. Por lo tanto, en Dahmer, ese elevado nivel etílico condicionaba en su conducta una conducta agresiva o violenta. Se puede ver, por ejemplo, en el primer asesinato que comete del chico runner, que lo coge y que están bebiendo con él y de pronto entra esa especie de valentía, que valiente no es nada, pero esa acción violenta de coger una barra de hierro de las pesas y darle. Pero a la evolución propiamente de todos los asesinatos seriales que comete Dahmer, que los asesinos en serie aprenden y pueden modificar su modus operandi firma del perfil criminológico a lo largo de todos los asesinatos seriales que cometen, lo utiliza como una especie de ritual. Ella ha aprendido que a través del alcohol tiene ese valor para cometer la parte violenta del asesinato que es propiamente el golpe. Y además ha aprendido que es la manera de relacionarse con sus víctimas. Por lo tanto, el elemento de alcohol es, entre comillas, no es esencial totalmente, pero sí una parte importante para cometer sus crímenes a través de engrandecerse con él socialmente, porque antes no podía hacer amigos y a través del alcohol ve que puede hacer amigos, que se siente mejor y demás, y teniendo ese subidón lo aumenta, que se siente más potente, más fuerte porque está en un alto nivel de alcohol y lo utiliza para ser más violento en sus crímenes.
no tanto en las partes de seducción, de captura, sino en el golpe propiamente para matar a la víctima. Entonces asocia el alcohol a eso, a un beneficio social y a un beneficio violento, es decir, tiene ese valor de cometer el delito por los efectos del alcohol. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ese análisis de ese, bueno, que a mí me llamaba la atención, ¿no? Cómo iba jugando con el alcohol, ¿no? A lo largo de la serie. Y también, ya que lo has comentado, me gustaría, porque me llama mucho la atención cuando se analiza, ¿no? Ese primer delito, esa primera muerte, cómo se produce un punto de inflexión en la personalidad de un asesino en serie. Y aquí lo vemos, ¿no? Como hasta, bueno, hasta ese primer crimen parecía que había tenido una infancia, bueno, más o menos, como tú lo has dicho, ¿no? Quitando ese desapego con la madre, esa relación con el padre que solamente se ceñía muchas veces a disecar animales, a abrirlo y demás, pero parece que hasta ese primer delito, hasta ese primer crimen, pues bueno, no había habido mayores contratiempos en su desarrollo, por así decirlo, entiéndaseme, es que no soy experto en la materia, pero ¿cómo puede valorar ese primer crimen en el desarrollo de la personalidad que también tuvo después Dahmer? Bueno, pues como menciona el propio Dahmer, las múltiples entrevistas que se le realizan, el primer asesinato, si no recuerdo mal, lo comete a los 18 años. Él a los 17 años, un año antes, ya empieza a tener un desarrollo de fantasías criminales, que es algo muy común, ya no solo en asesinos seriales, sino propiamente también asesinos en masa, homicidas múltiples de otro tipo. Entonces, en todo lo que sean delincuentes contra la vida, es muy común esa fantasía sexual junto con los delincuentes sexuales propiamente, que no necesariamente cometan un crimen. Pues bien, como mencionaba, Dahmer tiene esa fantasía a los 17 años y empieza a ir a la iglesia con su abuela, intenta cambiar porque identifica que lo que él piensa y quiere desarrollar es totalmente negativo. Él conoce la maldad de los hechos. Entonces, pues sale con su abuela, intenta relacionarse más con el padre, pero ese punto de inflexión que tú me pides es una situación social en la cual ve que todo lo que ha intentado conseguir se le va al traste. Su abuela ya no tiene la misma relación con él, el padre ya la ha abandonado porque se ha ido con otra chica. Entonces vuelven a tener esas fantasías y a sentirse solo y no tener los apoyos que había tenido los años anteriores, consume alcohol. Claro, unió esos consumos de alcohol que le dan esa valentía social y violenta, junto con las fantasías que iba alimentando día a día, pues una vez iba en el vehículo todo esto, se acaba la entrevista de Redler y Dahmer y vio al runner. Entonces, las primeras veces como que hacía la sugestión de decir, ¿por qué no lo abordo? Pero más que ser la primera vez que lo vio, lo atacaba, sino pensaba en cómo hacerlo. Pues una vez que iba con el coche, frenó y le dijo al chico, utilizó ya el modus operandi que utilizaría en sus siguientes asesinatos seriales de vente a mi casa y te hago una foto, bebemos cerveza y demás, y si quieres luego te llevo al concierto que le pedía al chico que estaba corriendo para arriba y para abajo. Se lo lleva al piso, todo bien, todo correcto, beben cerveza, hablan, charla y demás. Y claro, Dahmer, que era homosexual, intenta acercarse a la víctima y ve que este no es homosexual. Pues tras este rechazo y algo muy marcado en el perfil propiamente de Dahmer, en la escasa tolerancia y la frustración, que cuando le dice que no, la respuesta conductual que tiene Dahmer a ese estímulo de negatividad es violencia. Esa violencia se ve potenciada por el alcohol que ha tomado y que hace, que ahí lo que se ve a nivel psicológico criminológico de que no tiene mucha planificación. Lo primero que hace, estaban haciendo pesas, coge el barrote de hierro y golpea al chico. Una vez que lo golpea, en esa especie de euforia que se le ha reducido, se asusta, lo que es un indicativo de no una personalidad psicopática, porque siente un no arrepentimiento, pero sí una especie de nerviosismo de decir, la he cagado. Eso no sucede en los psicópatas. Intenta ver si está muerto, si está vivo y demás, lo consulta, de que no, pues lo esconde. Y propiamente el punto de inflexión es en el primer asesinato, ve cómo, cómo a través del alcohol, que es un condicionante más, ni mucho menos el propiamente causal, a través de las relaciones, cómo observa que la frustración es algo que con él no configura y que la única manera de tener el apoyo, el apego, que alguien esté con él, es propiamente matándolo, porque es la única manera de que no se vaya y que esté contento con lo que tiene. Es más, las motivaciones primarias de Dahmer, como mencionaba Reles, es el dominio. Si por las buenas o por lo que te comente propiamente él no te quedas conmigo, la única manera de que se quede con el asesino igual es matándola, pues hará la evolución de los procesos mentales propiamente de la criminogénesis de Dahmer, es decir, de los desarrollos mentales criminales propiamente de este asesino en serie.
Y básicamente, pues ese punto de inflexión de decir, la gente no quiere estar conmigo, la única manera de estar conmigo, la gente que yo quiero que esté, pues quitándole la vida. Es un procesamiento bastante distorsionado cognitivamente, pero es la realidad de los procesos de mentalidad de criminales seriales. Pues muy interesante, como todo lo que estás diciendo, nos estás viendo un punto de vista completamente distinto de la serie y bueno, de estos tipos de personas, ¿no? Pero hay una cosa que también me llama mucho la atención de Dahmer y es que él, incluso en el juicio y demás, muestra arrepentimiento, ¿no? Él sabe que lo que hace, como tú bien has dicho, está mal, pero se arrepiente, incluso vemos cómo se bautiza y ahí está esa frase que ha llamado la atención, ¿no? Que el día que se bautizó decía el sacerdote que en el cielo los ángeles estaban celebrándolo. Yo no sé si una persona así, con esos trastornos tan marcados, es fácil su reinserción después en la sociedad, porque bueno, tenemos ese punto de que él lo sabe, es conocedor de que lo que está haciendo está mal, se arrepiente, incluso intenta bautizándose y demás, pero es que es complicado, ¿no? Porque yo veo esos trastornos muy profundos, ¿no? Totalmente, son muy profundos y posiblemente orgánicos, es decir, no es que sea una construcción social, sino que viene propiamente de la biología criminal. Aún así, a través de la rehabilitación de Dahmer, partimos de que el sistema judicial estadounidense es muy punitivo, entonces no pasó por una evaluación primaria. Es más, a día de hoy los especialistas no saben realmente cómo fue la personalidad de Dahmer o la evolución de su perfil psicocriminal, no saben realmente qué es lo que tenía y lo que no. Entonces, es difícil responder a la pregunta porque tampoco podría yo poner la mano en el fuego para decir, no, Dahmer se podría rehabilitar, Dahmer no se podría rehabilitar. El mismo Ressler mencionaba que Dahmer no debería estar en prisión porque tampoco es ningún beneficio para su evolución social y de reinserción, sino en un centro psiquiátrico. Yo partiría de la parte de que sí podría existir una cierta rehabilitación dependiendo de dónde radique el comportamiento criminal. Santiago Redondo, que es un catedrático de criminología y psicología criminal en la Universidad aquí de Barcelona y uno de los máximos exponentes del tratamiento delictivo a delincuentes, menciona que dependiendo de qué foco venga la problemática criminal, la rehabilitación y la reinserción es más fácil o más difícil. ¿Qué digo con esto en relación a Dahmer? Que si el problema es biológico es muy difícil, si el problema es social es menos difícil y si el problema es externo, ya de cuestiones propiamente institucionales y demás, es más fácil. Por lo tanto, más que responder si Dahmer es reinsertable o no, deberíamos de cuestionarnos la pregunta de en qué fase de rehabilitación necesitaría estar Dahmer y dónde está el problema y su problemática criminal y de la etiología propiamente criminológica, es decir, ¿por qué el comportamiento delictivo de Dahmer? ¿Es biológico? ¿Es social? ¿Es externo? Sabiendo si es biológico, social o externo, podríamos saber la magnitud de la problemática para rehabilitarlo. Vuelvo a decir la misma idea. Si es biológico, que a mi punto de vista tiene connotaciones de varias, no es propiamente biológico, es muy difícil. ¿Qué es social? Es menos difícil. ¿Qué es externo? Es más fácil. Dependiendo de dónde venga la problemática, es más fácil o no su rehabilitación. Pues dicho queda bueno, pues aprendiendo, ¿no? Aprendiendo con cada palabra que nos estás dando sobre este asunto, pero que, hombre, nos ayudan también a entender más tu ciencia, ¿no? La criminología. Y seguidamente, también me llama mucho la atención sobre esta serie y sobre estos personajes, sobre estas personas, cómo despiertan mucha pasión en el resto de personas, ¿no? Cómo hay admiración, incluso tú lo comentabas también, ¿no? Un cierto deseo hacia estas personas. Claro, esas personas en las que despierta deseo, podemos decir que son personas en la mayoría normales, pero sin embargo tienen una atracción un tanto extraña, ¿no? ¿Cómo puedes definirla? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, a través de la atracción a los delincuentes o criminales seriales en este caso, yo guiaría la explicación por dos líneas, que es la hibristofilia y el efecto halo. La hibristofilia, ¿qué es? Es un trastorno propiamente de la percepción que hace que la persona que lo sufre tenga una atracción afectiva hacia las personas que han cometido delitos, atracos, homicidios, agresiones sexuales o que han roto la ley de otra manera o son rebeldes. Existe una explicación de la hibristofilia a través, por ejemplo, de la psicología forense,
de que ¿por qué una persona es capaz de enamorarse de un asesino en serie? Pues bien, una psicóloga forense prestigiosa de la Universidad de Sales mencionaba en un estudio que había hecho con una muestra estadística de mujeres que las chicas que se enamoraban de asesinos en serie era porque creían que a través de ellas se podían cambiar, es decir, se podían rehabilitar a través de su cariño y que a fin de cuentas eran víctimas propiamente ellas mismas porque no habían tenido un cariño de pequeño, no se habían desarrollado y ellas mencionaban de que si se esforzaban y con el amor de ellas podían cambiar. Después, otra línea que mencionaba la psicología forense de la Universidad de Sales es que la notoriedad pública, de decir, mira, salgo con un asesino en serie, si se cambia, yo he sido la responsable de cambiarlo cuando la policía o el sistema de justicia no ha podido. Yo he sido la superhéroe propiamente de que el chico no vuelva a reincidir. Además de eso, de esas líneas, también menciona la psicología forense de Sales, el departamento de psicología forense de dicha universidad, que esa atracción también viene propiamente por venganza. Es decir, en casos de adolescentes que su desarrollo cognitivo no está todavía formado, ni la personalidad, y no ve el peligro constante de una relación con ellos, es como la rebeldía de no tiene patrones de autoridad con los padres, pues por fastidiar a los padres, mira que quiere mi novio. Mi novio es un asesino que ha matado a 17 personas y cualquier día me puede matar a mí. Es más, en los estudios posteriores de dicha universidad otro compañero del departamento mencionaba también una postura psicoevolutiva, de que los asesinos en serie mostraban esa virilidad, esa violencia y demás, y en ciertos sujetos de baja autoestima, una personalidad dañada podía causar un ser atractivo y por ende tener una relación. Por lo tanto, todas estas condiciones desarrollan la hibristofilia que se han visto en múltiples casos. Por ejemplo, el asesino de la katana en España. Miguel Carcaño en prisión recibía cartas de enamoramiento. Y claro, estudiando todos estos perfiles propiamente de las chicas, en este caso porque eran chicas, ¿no? Pueden ser también chicos, de las condiciones, el por qué se enamoran de estos criminales, íbamos a las razones que se mencionaba en la psicología forense de la Universidad de Yales, que era por lo que acabo de mencionar, venganza, creían que a través de ellos se iban a rehabilitar, que ellas podían cambiarlo, que lo que necesitaban era cariño. Entonces, todos esos condicionantes causaban un poco la hibristofilia. Pues la verdad es que me parece muy llamativo, ¿no? Me parece muy llamativo porque, bueno, te preguntas, ¿no? ¿Qué te puede atraer de una persona así? Pero bueno, ahí están esos estudios y esas razones que tú has expuesto que me parecen muy interesantes. Y bueno, Jorge, yo creo que hemos hecho un análisis por encima, pero me gustaría también que si tú ves algún aspecto interesante que te gustaría resaltar sobre Dahmer, sobre cómo se desarrollaron los hechos, sobre su personalidad, pues bueno, que nos lo hagas saber, que nos lo hagas saber. Y que nos lo expongas sobre todo. Bueno, respecto a la pregunta anterior que mencionaba también el efecto halo, que también condiciona esa atracción o acercamiento afectivo al asesino en serie, a fin de cuentas el efecto halo es un efecto psicosocial el cual condiciona que tú atribuyes unas condiciones a una persona por su primera visión. Es decir, Ted Bundy, por ejemplo, Jeffrey Dahmer. Un chico parece responsable, no se mete mucho en lío. Por ejemplo, Ted Bundy, ¿no? Parece atractivo, tiene los ojos celestes, es cariñoso. Como alguien así puede ser un delincuente. Por eso es lo que viene a explicar el efecto halo, de que tú atribuyes la personalidad a un sujeto por las condiciones que tú ves en él. Claro, si tú lo ves, lo que acabo de mencionar y me repito es lo mismo. Si tú ves que es alto, atractivo, que sale al cine, que tiene una sobrina y juega con ella, ¿cómo alguien así puede ser un criminal tan violento como lo pintan los medios de comunicación? Y eso es lo que hace referencia al mencionado efecto halo. Después, otra curiosidad del caso de Jeffrey Dahmer es que el tema de las lentillas que utilizaba, esas lentillas de oro, era un hecho histórico real. Es más, Robert Ressler le pregunta que por qué las utiliza. Y él le menciona que a través del visionado de películas veía como los personajes que tenían poder, que tenían control sobre la situación, tenían el color de ojo, pues del color de la lentilla, ese color de oro. Y era su objetivo emular la situación, ya que él mismo no podía controlar su vida. Y a través de la entrevista con Rayleigh le menciona y le hace énfasis en que en todos los
delitos que va cometiendo quiere tener un control. ¿Por qué? Porque a través de ese control no se siente solo, que era ir cometiendo delitos y de cometerlos, de esa secuencia serial del delito. Y es interesante eso, los puntos de la personalidad de Dahmer, del sadismo sexual a través de la esplenofilia, la necesidad de control, de la soledad que podría desembocar en, como he mencionado antes, en un trastorno esquizotípico que se caracteriza propiamente por sentirse incómodo con su propio pensamiento, por no sentirse comprendido, no tener amigos, o el trastorno límite, que propiamente no entiende sus sentimientos. Entonces, a mi vista criminológica, que lógicamente se puede refutar o se puede contrarrestar, lo que motivaba a Dahmer a cometer un delito es, yo no he podido encauzar mi vida, no he tenido afecto, no he tenido cariño, he aprendido que a través de tener órganos, de ahí la esplenofilia, puedo propiamente pues tener un control, tener un afecto, que es todo lo que he añorado a lo largo de mi vida, pues lo voy a cometer. Sé que es malo, pero es tanto el deseo de poder hacerlo y de tenerlo que mi autocontrol no es suficiente para poder frenar ese comportamiento delictivo. Y a través del análisis de la conducta criminal de Dahmer propiamente es eso, de pierdo un control, necesito control. ¿Dónde he aprendido cómo hay que controlar las cosas? A través de los órganos, que es donde me he sentido con cariño, con afecto y demás. ¿Qué voy a hacer? Uy, pues cometo un asesinato, quito los órganos y demás, los tengo conmigo para no sentirme solo y para acordarme del momento le saco fotos. Pues ese es prácticamente el análisis del comportamiento criminógeno de Jeffrey Dahmer. Pues bueno, te quedas con mal cuerpo, ¿no? Porque, a ver, todas las personas que no estamos en esa cabecita nos resultan cuestiones aberrantes, ¿no? Y cómo se puede buscar una mínima lógica a todo eso, pero vemos que la criminología pues se la intenta dar, ¿no? Y también me llama la atención el tema del desarrollo de las personas en etapas tempranas, ¿no? Cómo esta etapa de la vida, en la niñez, en la infancia, es tan importante en el desarrollo posterior, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y de ahí también ya una crítica general, ¿no? El construir mejores personas, construir una sociedad mejor, cómo tenemos que mimar en el buen sentido esta etapa temprana de las vidas, ¿no? Totalmente, porque es eso, a fin de cuentas, en las edades tempranas, según la psicología evolutiva, se va conformando la cognitividad, es decir, la manera de entender el ambiente en el que te desarrollas, tu personalidad, tus patrones de comportamiento, la percepción social. Pues si creces con una idea errónea desde pequeño, muy posiblemente se crea una distorsión cognitiva, es decir, un cambio de pensamiento, y arrastres que eso es lo correcto, que creo que en cierta parte es lo que le pasaba a Dahmer, pequeña, que la taxidermia traía afecto, traía cariño, traía atención, pues esa idea la iba desarrollando hasta propiamente en edad adulta pensar que a través de la obtención de órganos y de guardarlo y demás, pues no se sentía solo y era la manera de mostrar cariño. Parece propiamente aberrante y lo es, pero creo que con el objetivo propiamente de no justificar, lógicamente, ni mucho menos, pero sí de entender el porqué de la personalidad y de la psique criminal, se puede prevenir porque se puede extrapolar esos perfiles criminales y criminológicos, porque sabemos cómo actúan, cómo piensan y cómo interactúan, y con ello también darle un reconocimiento a las víctimas de todo lo que ha tenido que pasar una víctima de Dahmer, conociendo el perfil aberrante que tiene, que es un sujeto, es un caníbal con espernofilia, con rasgos de personalidad muy marcados en torno a la conducta violenta a través de las sustancias como el alcohol y que no tiene habilidades sociales para desarrollarse en la estructura social. Por lo tanto, claro, el objetivo es ese, de poder prevenirlo, pudiendo conocer esos perfiles y haciendo evaluaciones de personalidad con el objetivo de reconocer a las víctimas que muy tristemente, y Dios las tenga en su gloria, han caído a manos de los asesinos en serie, pero también a través de aquellas para prevenirlo en un futuro y que las potenciales víctimas no tengan un proceso de victimización y se conviertan en víctimas reales. Entonces, el objetivo propiamente es moral y ético, es decir, nos adentramos en lo criminal, en lo profundo y en lo criminógeno para que no se produzca. Es como un efecto circulatorio de prevención del delito. Pues Jorge, Becerra, Arroyo, me ha encantado la jornada de hoy. Siempre que viene no defrauda al gran público y hoy es una muestra más, un ejemplo más de ello.
Así que Jorge, yo en primer lugar me gustaría agradecerte nuevamente que te hayas pasado por el canal. Tienes el mérito, el logro o la medalla, ¿no? De ser de las personas que ya han estado tres veces en el canal. Ese es el número máximo al que estamos llegando, tres asistencias al canal. Así que yo me alegro que seas tú también, que te unas a ese grupo de invitados que han estado tres veces en el canal. Y Jorge, no, me gustaría que para terminar nos hicieras una última reflexión sobre, en fin, tú sabes que me gusta dar reflexiones libres, ¿no? Sobre la serie, sobre criminología, sobre lo que tú quieras, que yo soy todo oído y todo el público que nos está viendo ahora posteriormente te estamos ya escuchando. Vale. Pues aparte de la reflexión, si hubiera alguna pregunta o algo para responderla después. Pero bueno, la reflexión en sí, tomando como ejemplo a Dahmer, ¿no? Creo que el criminal profiling o la técnica del perfil criminal puede ayudar mucho en la identificación de los sujetos con el objetivo moral que mencionaba antes, con evitar que se puedan desarrollar. Es más, Robert Ressler y John Douglas, los agentes propiamente que desarrollaron la unidad de ciencia del comportamiento del FBI, fueron de prisión en prisión entrevistando a los asesinos en serie con el objetivo de inferir, es decir, de poder extrapolar patrones de conducta, personalidad, perfil psicológico, para saber por qué actuaban y cómo actuaban. Y a través de eso, el FBI pudo resolver un montón de asesinatos a lo largo de toda la evolución de la unidad de ciencia del comportamiento. Y como en cualquier investigación criminal, partiéndose de las huellas psicológicas, que no son aquellas físicas y las que no se pueden borrar, porque claro, en una escena del crimen las huellas se pueden borrar, las huellas del pie también, los rastros dactiloscópicos también, incluso el ADN se puede borrar, pero una huella psicológica no, que tú estés en una escena del crimen y que veas a la víctima con la cara tapada, puede mostrar cierto arrepentimiento en el agresor a última hora de que no quiso ver el sufrimiento de la víctima. Entonces, toda esa evolución propiamente de la psicología criminológica y criminal debe ser reconocida. En la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado español hay unidades de psicología criminal que se dedican a realizar perfiles psicológicos y hay que ir más allá porque la criminología ya no tanto en esto tan grotesco como son los asesinatos seriales, sino en cualquier tipo de delito puede asesorar a cualquier órgano para la prevención delictiva. Por ejemplo, en nuestra ciudad, en Ronda, con el tema de la delincuencia estacional, que es el carterismo, pues estudiando el perfil de víctima, que son los turistas que no se atreven a denunciar, por a lo mejor por problemas del lenguaje o porque tienen corta estancia, y eso le da una accesibilidad mayor al victimario o al agresor. Estudiando los grupos que se dedican a esto, el modus operandi, que si son piqueros, que si se agrupan en grupos para cerrar a las víctimas, los lugares en los que actúa la criminología ambiental de los lugares, pues son zonas muy aglomeradas con rutas de escape, son zonas con poca vigilancia policial a través de la teoría de la actividad rutinaria, que no hay un guardián eficaz que vigile. Se acomete en agosto porque hay grupos mayoritarios y mayor potencial de víctimas. O sea que cualquier estudio criminológico se puede aplicar a cualquier tipología delictiva, incluso más allá de propiamente el delito. Entonces es fundamental tener en cuenta la criminología para poder prevenir el delito en cualquier ayuntamiento, temas de bullying en los institutos, en cualquier institución pública que se dedique a la seguridad. Y es fundamental, y vuelvo a reiterarme, a ser pesado en lo mismo, es que la criminología no tiene el reconocimiento que se merece, pero es necesario ver, tener esa visibilidad y la utilidad que tienen los estudios criminológicos. Pues dicho queda, y bueno, me sumo a todas las palabras de cariño que están poniendo por aquí por el chat. Eh, Vamos a aprender mucho hoy. Muchas gracias a ambos. Muy interesante el tema tratado. Para próximos programas igual estaría bien uno de Gracie. Muy bien trabajo que hace Miguel. Gracias. Muchas gracias a ambos por compartir tan interesante temática. Muchas gracias, Oscar. Interesante, complejo, intrigante. Dicen por aquí. En fin, yo creo que es unánime, que es un tema interesante, que es un tema llamativo y sobre todo que lo has hecho, como no puede ser de otra forma, fantásticamente, Jorge. Así que nada, compañero, un fuerte abrazo y nos vemos en tu cuarta visita, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, al apoyo que hemos tenido en el chat, a ti también, Miguel, por la invitación, el apoyo constante, la proposición de temas interesantes y es siempre un placer poder divulgar criminológicamente y dar visibilidad a una ciencia como la criminología a través del apoyo de todos
y en un sitio tan cariñoso, tan amigable como es tu canal aquí en Twitch, donde me siento muy cómodo y ojalá ya mismo hagamos ese cuarto encuentro y por mí, vamos, siempre una mayor disposición de mi parte y siempre un placer estar aquí. Un fuerte abrazo, Jorge. Muchas gracias, compañero. Gracias, hasta luego.